el deseado de todas las gentes, capítulo 13, la victoria. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás supone ahora que ha hecho frente a Jesús en su propio terreno. El astuto enemigo le presenta palabras procedentes de la boca de Dios. Todavía se muestra como un ángel de luz y lo hace evidente, mostrando que está familiarizado con las Escrituras y comprende la importancia de lo escrito. Así como antes Jesús empleó la palabra de Dios para sostener su fe, ahora el tentador la usa para apoyar su engaño. Pretende que solo ha estado probando la fidelidad de Jesús y ahora elogia su firmeza. Como el Salvador ha manifestado confianza en Dios, Satanás lo insta a dar otra evidencia de su fe. Pero otra vez la tentación va precedida de la insinuación de desconfianza. Sí eres hijo de Dios. Cristo se sintió tentado a responder al sí, pero se abstuvo de la menor aceptación de la duda. No podía hacer peligrar su vida con el fin de dar evidencia a Satanás. El tentador pensaba aprovecharse de la humanidad de Cristo e incitarlo a la presunción, pero aunque Satanás puede instar, no puede obligar a pecar. Dijo pues a Jesús: échate abajo, sabiendo que no podía arrojarlo, porque Dios se interpondría para librarlo. Ni podía Satanás obligar a Jesús a arrojarse. A menos que Cristo cediese a la tentación, no podía ser vencido. Ni aun todo el poder de la tierra o del infierno podía obligarlo a apartarse en un ápice de la voluntad de su Padre. El tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. No puede controlar nuestra mente, a menos que la entreguemos a su dominio. La voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Pero todo deseo pecaminoso que acariciamos le da un punto de apoyo. Todo detalle en que dejamos de alcanzar la norma divina es una puerta abierta por la cual Él puede entrar para tentarnos y destruirnos. Y todo fracaso o derrota de nuestra parte le da ocasión para desacreditar a Cristo. Cuando Satanás citó la promesa: a sus ángeles mandará acerca de ti, omitió las palabras: que te guarden en todos tus caminos. Es decir, en todos los caminos que Dios haya elegido. Jesús se negó a salir de la senda de la obediencia. Aunque manifestaba perfecta confianza en su Padre, no quería colocarse sin que le fuera ordenado en una posición que justificase la intervención de su Padre para salvarlo de la muerte. No quería obligar a la providencia a acudir en su auxilio y dejar de dar al hombre un ejemplo de confianza y sumisión. Jesús declaró a Satanás: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Estas palabras fueron dirigidas por Moisés
a los hijos de Israel cuando en el desierto tenían sed y exigieron que Moisés les diese agua, exclamando: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Dios había obrado maravillosamente en su favor. Sin embargo, al verse en dificultades, dudaron de Él y exigieron una evidencia de que estaba con ellos. En su incredulidad, trataron de probarlo, y ahora Satanás instaba a Cristo a hacer lo mismo. Dios ya había testificado que Jesús era su Hijo. Pedir pruebas de que era el Hijo de Dios sería dudar de la palabra de Dios, tentarlo. Y haríamos lo mismo si pedimos lo que Dios no ha prometido. Sería manifestar desconfianza, en realidad probarlo o tentarlo. No debemos presentar nuestras peticiones a Dios para probar si cumplirá su palabra, sino porque Él la cumplirá. No para probar que nos ama, sino porque nos ama. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Pero la fe no tiene ninguna conexión con la presunción. Solo el que tenga verdadera fe estará seguro contra la presunción. Porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce fruto de obediencia. La presunción también reclama las promesas, pero las usa, como Satanás, para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede un favor. La fe genuina tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Cuando Satanás fracasa en excitar la desconfianza, a menudo tiene éxito al inducirnos a la presunción. Si puede hacernos entrar innecesariamente en el camino de la tentación, sabe que la victoria es suya. Dios protegerá a todos los que anden en la senda de la obediencia, pero el apartarse de ella es aventurarse en terreno de Satanás. Allí, lo seguro es que caeremos. El Salvador nos ha pedido: velad y orad, para que no entréis en tentación. La meditación y la oración nos impedirán precipitarnos espontáneamente en el camino del peligro, y así nos ahorraríamos muchas derrotas. Sin embargo, no deberíamos desanimarnos cuando nos asalta la tentación. Muchas veces, al encontrarnos en situaciones penosas, dudamos de que el Espíritu de Dios nos haya estado guiando. Pero fue la conducción del Espíritu
la que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Cuando Dios nos somete a una prueba, tiene un propósito que lograr para nuestro bien. Jesús no confió presuntuosamente en las promesas de Dios, yendo a la tentación sin recibir la orden, ni se entregó a la desesperación cuando le sobrevino la tentación. Ni debemos hacerlo nosotros. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de los que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Él dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Jesús salió victorioso de la segunda tentación y luego Satanás se le manifestó en su carácter verdadero. Pero no se le apareció como un monstruo repugnante, con pezuñas hendidas y alas de murciélago. Es un ángel poderoso, aunque caído. Se declara jefe de la rebelión y Dios de este mundo. Colocando a Jesús sobre una montaña alta, hizo desfilar delante de él en visión panorámica todos los reinos del mundo en toda su gloria. La luz del sol hería ciudades llenas de templos, palacios de mármol, campos fértiles y viñedos cargados de frutos. Los rastros del mal estaban ocultos. Los ojos de Jesús, hasta poco tiempo antes afectados por una visión de lobreguez y desolación, contemplaban ahora una escena de insuperable belleza y prosperidad. Entonces se oyó la voz del tentador: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. La misión de Cristo podía cumplirse únicamente por medio del sufrimiento. Le esperaba una vida de tristeza, penurias y conflicto, y una muerte ignominiosa. Debía llevar los pecados del mundo entero. Debía soportar la separación del amor de su Padre. Ahora el tentador le ofrecía la entrega del poder que había usurpado. Cristo podía librarse del espantoso porvenir reconociendo la supremacía de Satanás. Pero hacer eso significaría renunciar a la victoria en el gran conflicto. Satanás había pecado en el cielo por tratar de exaltarse por encima del Hijo de Dios. Si prevalecía ahora, sería el triunfo de la rebelión. Cuando Satanás declaró a Cristo: el reino y la gloria del mundo me han sido entregados, y a quien quiero los doy, dijo algo que era verdad solamente en parte, y lo dijo con fines de engaño. El dominio de Satanás era el arrebatado a Adán, pero Adán era vicegerente del Creador. El suyo no era un dominio independiente. La tierra es de Dios, y Él ha confiado todas las cosas a su Hijo. Adán había de reinar sujeto a Cristo. Cuando Adán entregó su soberanía en las manos de Satanás, Cristo aún continuaba siendo el Rey legítimo.
Por eso, el Señor había dicho al rey Nabucodonosor: el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da. Satanás puede ejercer su usurpada autoridad únicamente en la medida en que Dios lo permite. Cuando el tentador ofreció a Cristo el reino y la gloria del mundo, estaba proponiendo que Cristo renunciase al verdadero reinado del mundo y ejerciese el dominio sujeto a Satanás. Tal era la clase de dominio en que cifraban sus esperanzas los judíos. Deseaban el reino de este mundo. Si Cristo hubiese consentido en ofrecerles semejante reino, lo habrían recibido gustosamente. Pero la maldición del pecado, con toda su desgracia, pesaba sobre él. Cristo declaró al tentador: «Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». El que se había revelado en el cielo ofrecía a Cristo los reinos de este mundo para comprar su homenaje a los principios del mal. Pero Cristo no quiso venderse. Había venido para establecer un reino de justicia y no abandonaría su propósito. Con la misma tentación, Satanás se acerca a los hombres y con ellos tiene el éxito que no tuvo con Cristo. Les ofrece el reino de este mundo con la condición de que reconozcan su supremacía. Demanda que se sacrifiquen su integridad, desprecien la conciencia, satisfagan su egoísmo. Cristo los invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Pero Satanás camina al lado de cada uno y le dice: cualquiera sea la verdad acerca de la vida eterna, para tener éxito en este mundo debes servirme. Tengo tu bienestar en mis manos. Puedo darte riquezas, placeres, honores y felicidad. Oye mi consejo. No te dejes llevar por caprichosas nociones de honradez o abnegación. Yo te prepararé el camino. Y así, multitudes son engañadas, consienten en vivir para servirse a sí mismas, y Satanás queda satisfecho, al par que las seduce con la esperanza del dominio mundanal. Conquista el dominio del alma, pero él ofrece lo que no puede otorgar, lo que pronto se le quitará. A cambio, los despoja de su derecho a la herencia de los hijos de Dios. Satanás había puesto en duda que Jesús fuese el Hijo de Dios. En su sumaria despedida tuvo una prueba que no podía contradecir. La divinidad fulguró a través de la humanidad sufriente. Satanás no tuvo poder para resistir la orden. Retorciéndose de humillación e ira, se vio obligado a retirarse de la presencia del Redentor del mundo. La victoria de Cristo fue tan completa como lo había sido el fracaso de Adán. Y así podemos nosotros resistir la tentación y obligar a Satanás a alejarse. Jesús obtuvo la victoria a través de la sumisión a Dios y la fe en Él. Y mediante el apóstol nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador. Él venció a la humanidad y cuando nosotros tratamos de resistirle con nuestra propia fuerza, caemos víctimas de sus designios. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. Después que el enemigo hubo huido, Jesús cayó exhausto al suelo con la palidez de la muerte en el rostro. Los ángeles del cielo habían observado el conflicto, contemplando a su amado comandante mientras pasaba por indecibles sufrimientos para crear una vía de escape para nosotros. Había soportado la prueba, una prueba mayor que cualquiera que podamos ser llamados a soportar. Entonces los ángeles, mientras estaba postrado como moribundo, sirvieron al Hijo de Dios. Fue fortalecido con alimentos y consolado con el mensaje del amor de su Padre y con la seguridad de que todo el cielo triunfó en su victoria. Reanimándose, su gran corazón se hinchió de simpatía por el hombre y salió para completar la obra que había empezado, para no descansar hasta que estuviese vencido el enemigo y redimida nuestra raza caída. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo eso por nosotros, que no solo se exilió de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente. Entonces arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza.